levantada. Atribulados, angustiados, en apuros no desesperados, perseguidos, no desamparados, derribados pero no destruidos en tu amor. La escritura, todo aquel que tenga Biblia, por favor, me acompaña a un pasaje muy conocido, Marcos capítulo 10. Yo le he puesto a este sermón un título que es el siguiente: un clamor sin precedentes. Leemos pues en el nombre que es sobre todo nombre, que no es otro que el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Bueno, hermanos, yo creo que desde que el hombre experimentó el dolor, aprendió a clamar. El clamor traspasa fronteras, traspasa culturas, traspasa religiones. Es el lenguaje de los que buscan auxilio. Es el lenguaje de los que sufren. Solo hay que echar un vistazo, ¿verdad? Y oiremos gritos en hospitales, súplicas en campos de guerra. Y también tristeza en familias rotas. Incluso nuestra querida Biblia está llena de clamor. Israel clamó en Egipto, dice la palabra de Dios. Clamaron los salmistas en cuevas, en desiertos, en noches sin estrellas. Clamaron los reyes, clamaron los siervos, clamaron los profetas, clamaron los leprosos, incluso clamaron los endemoniados. Y también hemos leído el clamor de un mendigo ciego llamado Bartimeo. Pero el clamor de Bartimeo, hermanos, es un clamor singular. Es un clamor que no pasa desapercibido. Porque el clamor de Bartimeo no solo tiene súplica debido a la situación en la cual se encuentra. El clamor de Bartimeo no solo tiene urgencia por el estado en el cual se encuentra Bartimeo, sino que hay algo más en el clamor de Bartimeo. ¿El qué, dirás? Reconocimiento. Bartimeo no clamó simplemente: Jesús, hijo de David, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. O Jesús, hijo de José, ten misericordia de mí. No, dijo: Jesús, hijo de David, reconociéndole públicamente que Jesús no era un hombre más, no era un rabino más, no era un profeta más, sino que le reconoció y le honró como el heredero del trono universal, como al ungido, como al Hijo del Dios viviente. Y yo decía, hermanos, hoy a nivel mundial, sobre todo en las instituciones religiosas, sobre todo en las comunidades cristianas, que en las familias cristianas, continúa habiendo un intenso clamor, pero poco o ningún reconocimiento a la persona maravillosa de nuestro Señor. Día a día, un torbellino de clamor va en aumento y creciendo, pero poco o ningún reconocimiento que honre la persona a quien se está clamando. Entonces la pregunta sería:
¿Es tu clamor únicamente el eco de la desesperación? ¿O es un grito de un alma que honra al Rey? Tú puedes decir, no, Ramón, tranquilo, que yo sé a quién clamo. Yo clamo a Dios. Sé que Dios es grande, sé que Dios es bueno, sé que Dios es poderoso, sé que Dios es justo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No es lo mismo saber de Dios que reconocer a Dios. En el mundo hay muchos que saben de Dios y también claman cuando tienen necesidad, pero viven buscando lo inmundo y dándole la espalda a Dios. Pero reconocer a Jesús es postrarse y rendirse ante la majestad de su ser eterno. No es suficiente saber que Él es Dios. ¿Le honras con tu adoración? ¿Le honras con tu servicio? ¿Le honras con tu obediencia? ¿Le honras con tu respeto? ¿Le honras con tu santidad? Mira, un clamor sin reconocimiento es un clamor que solo pide. Como si Dios fuera el genio de la lámpara, como si Dios fuera un cajero automático, donde hago una transacción, tú me das, yo recojo y ya está. O como si Dios fuera una especie de mercader cósmico, porque hay algunos que cuando piden negocian lo que piden y dicen a Dios, si tú me das esto y me concedes esto, yo te prometo que hago lo otro, o voy a la iglesia, o hago aquí o hago allá, como si Dios fuera una especie de mercader. Pero el Padre no busca negociadores, el Padre busca adoradores. Ay, Dios mío de mi vida. Pero mira, aquellos que cuando claman reconocen la identidad maravillosa, extraordinaria de aquel a quien están clamando, que Él es Dios por excelencia, santo por naturaleza, indivisible por esencia, fiel por antonomasia, perfecto en todas sus dimensiones, justo en todas sus decisiones, infinito en el espacio, eterno en el tiempo, magnánimo y sublime en todas sus acciones, y por tanto le honran con sus pensamientos, le honran con sus acciones, le honran con su obediencia. Este tipo de cristianos no solo claman, sino que adorarán en su clamor. ¿Habrá alguien que le quiera adorar en esta tarde? ¿Sabes qué? Cuando estos cristianos claman, sus palabras no solo tocan el oído de Dios, también tocan su corazón. Sí, hermano. Mirad, estoy aquí en esta tarde para decirte algo muy sencillo, muy directo, profundo y sencillo al mismo tiempo, que a mí me golpeó mucho el corazón. Mira, el clamor del cristiano, el clamor de la iglesia, no puede ser de la misma naturaleza que el clamor de los demás seres humanos que existen en el mundo. Aun viviendo las mismas cosas y aun sufriendo las mismas penurias. Hermanos, el clamor de la iglesia, el clamor del cristiano, tiene que ser de una naturaleza distinta a los que claman en el mundo. Mira, el clamor del mundo, desde el principio y el origen, diríamos, de la humanidad, todas y cada una de los hombres de todas las generaciones, desde el principio de los tiempos hasta aquí, tienen una misma naturaleza en su clamor. Sí, su clamor solo tiene una naturaleza, tiene una misma esencia, un mismo objetivo. ¿Cuál? Pues que piden algo a Dios. Esperan algo de Dios. ¿Sí o no? Así clamó Bartimeo, así clamó David, así clamó Jonás, así clamó Sansón, así clamó Eliseo, así clamó Elías, así clamaron los discípulos del Cordero. Pero hay un clamor único en la historia de la humanidad. Hay un clamor sin precedentes.
Es un clamor que cambia de naturaleza, porque no pide, ofrece. Dice la palabra de Dios, todos atentos ahora por favor, nos centramos en el Getsemaní. Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo súplicas y ruegos, con gran clamor y lágrimas, aquel que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La Biblia no dice simplemente Jesús clamó, dice que ofreció. El clamor de Cristo cambia de naturaleza. No pide, ofrece. Porque Él es el sacerdote que no solo sacrifica animales y cosas externas, es un sacerdote que sacrifica su propia vida en obediencia y en sumisión al Padre. Porque el clamor del mundo se centra en la necesidad, pero el clamor de Cristo se centra en complacer la voluntad del Padre. Y solo aquellos que han rendido sus vidas por completo a la obediencia, a la voluntad del Padre, pueden clamar como Cristo. Yo no sé si están entendiendo. Y cuando claman, cuando ellos claman, su clamor también cambia de naturaleza. Ya no es solo petición, es adoración. Ya no solo es súplica por una salida, sino buscan un propósito. Ya no es solo dolor y peso, sino que es ofrenda, que es un destino. No te olvides, mi hermano y mi hermana. Bartimeo hemos leído que según le oprimían, clamaba más y más fuerte. Pero recuerda, el clamor más alto no es aquel que pide, sino aquel que ofrece. No es aquel que exige una respuesta, sino aquel que se somete y se rinde a la voluntad del Padre. Está el Señor Jesucristo, hermanos, en el Getsemaní, al borde, a las puertas del sufrimiento, a las puertas del desgarro, a las puertas del dolor. Dice: Padre, pasa de mí esta copa. Dice: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, que venga pues el sufrimiento, que venga pues el quebranto. Mis manos están preparadas para ser perforadas, mi cuerpo está preparado para ser molido, porque es imposible un verdadero reconocimiento de Dios sin sometimiento. Si tú dices que yo reconozco a Dios y luego constantemente quieres imponer tu voluntad en tu vida, eso contradice ese reconocimiento. Estamos aquí. Pero quiero confesar, hermanos, porque hay cosas duras que se viven en la tierra, que rendirse a la voluntad de Dios, hermano Calé, no es resignación. No es resignación, es confianza. Confianza en su lealtad, confianza en su sabiduría, confianza en su amor sin límites. Habrá alguien que le quiera adorar en esta tarde al Padre bueno. Confianza. Jesús se rinde en el Getsemaní, hermanos, y continúa diciendo: con clamor y lágrimas. Es decir, en el Getsemaní, dice Cristo, en los días de su carne, ofreciendo súplicas y ruegos con gran clamor y lágrimas. Con gran clamor y lágrimas. Hermanos, hermanas, aquel que tenía derecho de comandar los ejércitos celestiales se postra en tierra en humildad total. Aquel que es el creador del cielo y de la tierra, de los mares y de todos los abismos, aquel que mantiene el universo para que pueda gravitar en su debida cohesión, y aquel que mantiene a todos los seres vivos en la existencia, y no solo eso, sino que los capacita y los energiza para que puedan sobrevivir, incluso a las plantas para que puedan vegetar, no pretende
Él no apela a su identidad divina como privilegio para ser escuchado. En el Getsemaní se quita los galones, se despoja de su gloria, se viste de quebranto con gran clamor y lágrimas. Y yo digo, si aquel que podía exigir no exigió, ay Dios mío de mi vida, si aquel que podía exigir no exigió, sino que rogó, humilló y clamó, ¿cuánto más nosotros? En nuestro clamor, un clamor humilde y reverente. Ay Dios mío de mi vida, mira, el Señor Jesucristo con el Padre Nuestro nos aprendió a todos nosotros el modelo, las palabras que decirle a Dios en oración. ¿Sí o no? Pero en el Getsemaní nos enseña la actitud. No sé si allá está entendiendo. Mira, yo llevo muchos años orando al Padre Nuestro. Es fácil imitar el modelo y el lenguaje que decirle a Dios, pero es tan difícil imitar el corazón de Jesús. Ay, Dios mío. Es tan difícil imitar su actitud a la hora de presentarse delante de Dios. Con qué humildad, hermano, se presenta Él. Sin ninguna arrogancia, el Cordero Inmolado. Yo no quiero solo imitarle en el modelo del Padre Nuestro, que lo hago. Yo también quiero imitarle en su corazón, en su actitud. ¿Cuántos quieren venir delante de Dios como Jesús? Oh, te amamos, Padre. Mira, Pablo, cuando habla con Timoteo, Pablo habla con Timoteo y no le dice, mira, cuando te presentes delante de Dios, preséntate como el pastor que tú eres. No le dice eso, Pablo. Le dice, mira, preséntate delante de Dios como hijo amado. Tampoco le dice, mira, preséntate delante de Dios como alguien escogido de entre Israel y el mundo para predicar las buenas nuevas del reino. No, le dice, preséntate delante de Dios como obrero aprobado. ¿Saben? La palabra en griego aquí para obrero significa como humilde trabajador de campo que recoge cosas del suelo. Le dice, preséntate delante de Dios como un simple siervo que recoge cosas del suelo. El Señor Jesucristo no nos lo enseña con palabras, nos lo enseña con hechos. Ahí en el Getsemaní, siendo el Rey de Gloria, se presenta delante de Dios como siervo quebrantado, temblando en la obediencia. Hermano, que no se trata de quién eres, que se trata de cómo te presentas delante de Él. Es que llevo toda la vida en el Evangelio. Es que te he dado esto, te he dado lo otro. Soy pastor, te he servido desde niña, en el coro. El mayor estatus, el mayor currículum, Jesús no lo utiliza. Se presenta con lágrimas, con reverencia. Ay, Dios mío de mi vida. Oh Señor Jesús, ayúdanos a tener tu corazón. Te amamos, Padre. Dice, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué fue oído, iglesia? No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Por qué fue oído, dice la Biblia? A causa de su temor reverente. Aquí temor reverente, ya lo sabemos todos, que no es miedo, sino es muy amplio el término, no se puede reducir una palabra, pero diríamos que es un respeto muy profundo que a una persona le obliga a vivir una vida pura y santa delante de Dios. Es decir, Señor Jesús no solo le había ofrecido sus súplicas y ruegos en el Getsemaní, como he dicho, le había ofrecido su propia vida en rendición, en sumisión, en obediencia, una vida de integridad, una vida de santidad. Y dice que Dios
Dice que lo dio a causa de ese temor reverente. Dio la vida sin tacha de Jesús. Hermanos, lo digo con humildad y con cariño. Si Dios, para oírnos a nosotros, tendría que ver nuestras vidas de temor reverente, nuestras vidas de perfección, yo digo que entonces nunca nos oiría. Perdonadme, hermanos, si el oído de Dios se activaría para conceder lo que pedimos y nuestras oraciones simplemente por la justicia de nuestras personas, la excelencia de nuestras vidas, entonces, hermanos, viviríamos en un silencio eterno, porque somos débiles, porque somos pecadores, porque somos inconstantes. Pero iglesia, sonríe, no somos oídos por quienes somos, sino por quien es Él. ¡Aleluya! No somos oídos por nuestra justicia, no, sino desde su obediencia. No somos oídos por nuestra perfección, sino desde su intercesión. Por lo tanto, hermanos, aquí hay un pasaje profundísimo, ¿verdad?, para todos que amamos la Biblia, y está diciendo que Dios oyó a causa de su temor reverente. Es decir, Dios consideró la vida de obediencia de Jesús, consideró la vida perfecta de Jesús como causa para conceder aquello que pedía, ¿verdad? Dios consideró y tuvo en cuenta todo eso. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que pedía Jesús? ¿Qué es lo que pedía Jesús? Vale, aquí es un tema demasiado complicado para que alguien se atreva a manejarlo en toda su esplendor, porque sería muy largo. Yo simplemente voy a dedicarme a la expresión que la Biblia dice cuando reclama que Él clamaba a aquel que podía librarle de la muerte. Solo voy a tocar ese punto. Todo lo demás sería muy largo y muy profundo, ¿vale? Entonces dice que Cristo suplicaba y oraba a aquel que podía librarle de la muerte. Pregunto a la iglesia, por favor, ahora reflexión profunda, oído profundo. Ahora bien, pregunto, si Cristo pedía ser librado de la muerte, que no lo dice directamente, dice que pedía a aquel que le podía librar de la muerte, ¿cuándo sería? ¿Antes o después de muerto? Piénsalo, piénsalo. ¿Era voluntad del Padre que Jesús tenía que morir y ser entregado en una cruz como cordero? ¿Sí o no? Era voluntad del Padre, ¿verdad? Y Jesús lo sabía, y Él lo había enseñado. Él había enseñado públicamente que tenía que morir, ¿verdad? Él había dicho y había enseñado: si el grano no muere y cae en tierra, no puede dar fruto. También en otra ocasión dijo: por esto me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida a luego tomarla, ¿verdad? Dice en Juan 12, dice: y ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré entonces? Padre, líbrame. Dice: no, mas para esto ha venido esta hora. Jesús siempre, ¿verdad? Seguro, Él venía a ofrecer, por lo tanto, su vida. Por lo tanto, para no poner más ejemplos, Jesús, hermanos, iglesia, simplemente Él no quería evitar la cruz, simplemente eso, sino ser librado del poder de la muerte, en el sentido, atención, de ser retenido por ella. No sé si están entendiendo. A ver, iglesia, ¿cuál es el poder de la muerte? ¿Cuál es el poder de la muerte? El poder de la muerte no simplemente es o solamente el acto de morir, sino que es la acción, es el estado que impone a todos los seres humanos. El cuerpo queda inerte, el cuerpo queda sin movilidad, el cuerpo queda sin vida en el sepulcro, mientras el alma continúa existiendo aparte. Esta separación es totalmente una anomalía a causa del pecado. Pero, señores, aquel que suplica en el Getsemaní es el Cordero Santo, que no tiene pecado alguno. La muerte no tiene poder judicial sobre él. Por tanto, yo te voy a citar ahora dos traducciones maravillosas, hermanos, que encontré. Fijaos bien, para mi opinión lo dice mucho más claro que Valera. Fijaos bien, dice: Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Y así es como lo dice Valera. Fijaos en la diferencia que dicen estas dos traducciones, y verás que es mucho más clara. Dice: mientras vivía en la tierra, anticipando la muerte, Jesús clamó con dolor y lloró en tristeza mientras ofrecía oraciones sacerdotales a Dios. Porque honró a Dios, Dios le respondió. ¿De qué le respondió, hermanos? Aquel que podía librar de la muerte, si murió. Pregunto a la iglesia. Dice la otra traducción: mientras vivía en la tierra, cuando él estaba vestido de carne, ofreció petición y súplica con intenso clamor y lágrimas a aquel que era capaz de resucitarlo de la muerte, y fue escuchado. Ay, hermano, no sé si lo están entendiendo, no sé si me estoy explicando. Fijaos bien la humildad del Señor Jesucristo. De la misma forma que Daniel oraba para que Dios cumpliera su promesa que le había hecho por medio de Jeremías en cuanto a la restauración de Israel, de la misma forma que David le pide a Dios que cumpla su promesa en cuanto a su casa, que de su descendencia, de su linaje tenía que venir el Mesías, Jesucristo, en humildad total, en reverencia total, ora, suplica y llora, no por evitar la cruz, sino para que Dios cumpla su promesa de vencer a la muerte en resurrección. Habrá alguien que le quiera adorar a Él. No hay nadie más humilde que el Rey. No hay nadie más humilde que Jesús. Y dice, y fue oído porque hay resurrección. Al tercer día, Cristo resucitó en gloria. Al tercer día, Cristo se levantó con poder y fue liberado del poder de la muerte para siempre. Como dice en Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo para siempre. Dice su palabra que fue oído a causa de su temor reverente. Señores, y aquí está el misterio de la gracia. Su temor reverente no solo le abrió el cielo a él, también te lo abrió a ti. Tú también serás oído. Gracias a él, tú también serás oído. Tú también serás librado del poder de la muerte. La muerte tampoco podrá retenerte. Hoy grito: ¡hay resurrección para ti! ¡Hay resurrección para los tuyos! ¡Hay resurrección para todos aquellos que se abracen a la fe de Cristo! La victoria de la muerte es segura, pero no por tu justicia, sino por la suya. No por tu temor reverente, sino por el suyo, que ahora te defiende, que ahora te cubre, que ahora te abraza. Yo digo, por tanto, ¿no crees, amigo que me escuchas, que Él merece no solo que sepas quién es, sino que le honres por ser quien es? Que le honres con tu adoración, con tu lealtad, con tu obediencia, con tu santidad. Y recuerda, por favor, que el clamor de nuestra teología no siempre sea en nuestro clamor: dame, 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 sino también: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Que tu clamor no solo suba como petición, deja que se eleve como ofrenda de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta aquí, hermano, inclina tu cabeza, por favor. Esa alabanza a las hermanas, por favor. Inclina tu cabeza solo un minuto. Solo un minuto, por favor. Inclina tu cabeza. Sí.